Bien, ¿se ve lo que estoy proyectando? Sí, profesor. Bueno, entonces estamos. Comenzamos. Este sería el temario que ya hemos avanzado bastante. Hoy lo vamos a concluir del tema 1, que es finanzas y los objetivos de la empresa, denominado así. Ya vimos todo lo relacionado con el objetivo, el valor, que va a ser nuestra referencia y demás cosas. Ahora también estudiamos, o repasamos mejor dicho, el rendimiento, los indicadores de desempeño más usuales y que los vamos a necesitar. Y ayer empezamos a ver un poquito el uso incluso de estos mismos indicadores para hacer un diagnóstico rápido en términos financieros de un plan de actividad que puede tener la empresa en forma agregada. Va a ser algo muy global, pero justamente nos define el grado de congruencia de aquello que la empresa pretende hacer. Después vamos a agregar, una vez que completemos este tema, vamos a agregar algunos comentarios acerca de cómo debo enmarcar los indicadores de desempeño para, de alguna manera, llegar a un juicio de viabilidad y de, digamos, consistencia de la empresa. Y por último, en el día de hoy vamos a repasar un poquito cálculo financiero, o sea, matemática financiera, en la parte que nos interesa, y para traerlo acá, tenerlo también puesto en común, porque vamos a hacer obviamente un uso muy intenso de este tipo de cosas durante el curso, dado que esta es finanzas, entonces todo lo que es cálculo financiero es muy importante. Bueno, entonces estábamos con este tema del diagnóstico financiero que empezamos ayer. Yo les dije que teníamos dos dimensiones, dos aspectos a considerar. Por empezar, lo que les presenté ayer, que es lo relacionado a las metas competitivas y las metas financieras. Eso lo repaso rápidamente. Dijimos ayer que la empresa, los planes, o sea, las perspectivas que puede tener la empresa en términos de lo que desea hacer en el futuro, se pueden expresar como metas competitivas y como metas financieras. Y nosotros necesitamos tener no demasiadas metas competitivas y metas financieras para poder hacer una evaluación global, digamos, de la posibilidad de que se puedan alcanzar esas metas. Para eso, entonces, lo que debemos preguntarnos es cómo se van a alcanzar y qué metas son en particular las que se han definido. Para nuestros fines, para definir la viabilidad financiera de las metas competitivas de la empresa, entonces vamos a considerar que esas metas se expresan o se manifiestan en última instancia en un nivel de recursos que se requieren, o sea, la inversión en activos, en recursos de la empresa. Y por supuesto, se va a materializar en un nivel de ventas y de margen. Eso por el lado de las metas competitivas. Y por el lado de las metas financieras, la empresa puede tener aspiraciones de distribuir una cierta proporción, una cierta cantidad de dividendos a los accionistas, y al mismo tiempo mantener o tener un cierto nivel de endeudamiento. ¿De acuerdo? Entonces, en función de estos elementos, yo puedo decir si hay una consistencia financiera, congruencia entre la forma en que la empresa busca financiarse con las aspiraciones que tiene en el nivel de actividad, o sea, ventas y ganancias, y los recursos obviamente invertidos para alcanzar ese nivel de ventas y ganancias. Eso es lo que pretendemos hacer ahora. Básicamente, nuestro razonamiento es de equilibrio financiero. Yo tengo que ver cuáles son los fondos que se generan en función, o que yo puedo llegar a disponer en función de estas metas financieras de distribución de dividendos y de endeudamiento, y por el otro lado, cuáles son las características de la empresa según las metas competitivas.
Y acá yo también tengo dos metas como forma resumida. Paso todo lo que la empresa puede pretender hacer, lo paso por un sedazo y me quedo con dos magnitudes que reflejan en forma resumida todo eso que la empresa va a hacer en términos comerciales y tecnológicos. Por un lado, un cierto nivel aspirado o buscado de rendimiento operativo, rendimiento de la inversión, y por el otro lado, un nivel de crecimiento, es decir, una magnitud de crecimiento, que puede ser más grande o más chica según el mercado y la situación en que se esté. Yo puedo decir un crecimiento de ventas del 5%, un crecimiento de ventas del 10 o del 25, según qué está pasando en el mercado y cuál es digamos, el modo en que yo pretendo mantenerme alineado con el mercado, aumentar la participación, es decir, crecer más que el mercado, o aceptar una disminución de participación, crecer menos que el mercado. Bueno, entonces lo pongo en la balanza, como vamos a hacer con muchas cosas, y vamos a tratar de ver las condiciones de equilibrio, es decir, cuando la balanza se nivela, cuando lo que yo tengo para financiar la inversión necesaria es consistente con estas metas competitivas a las que yo aspiro. ¿Esto está claro? Digamos, esto hasta vimos un ejemplito numérico simple ayer como para concretar el sentido que tiene este equilibrio financiero. ¿Hay algo que haga falta ampliar de esto o podemos avanzar? Está claro, profe. Podemos seguir. Está claro, profe. Bueno, entonces ahora vamos a plantear el modelo, que es una cosa muy simple, es más pretencioso el nombre que la complejidad del asunto, el modelo de crecimiento de ventas autosustentado. ¿Qué significa esto? Que lo que yo estoy buscando es cuál es el crecimiento de ventas que, dadas las metas de rendimiento y financieras que tengo, permite decir que la empresa puede financiar ese crecimiento. Lo podemos llamar autosustentado, lo podemos llamar financiable. O sea, es un crecimiento que lleva en sí mismo el modo en que va a ser financiado. Es decir, un mecanismo para identificar la congruencia de las distintas metas que estoy planteando. Vamos a presentar en dos etapas. En esta, vamos a mirarlo en términos así de estados de situación, digamos, y de resultados, llamémosle así. Vamos a decir, yo parto de esta situación inicial. Tengo un activo, pasivo y patrimonio, es decir, la situación inicial de la firma. El momento 1, el momento 0, digamos, del plan. Para el año próximo, y así para todos los demás, pero para el año próximo, yo lo que digo es que voy a tener un cierto nivel de ganancia en función de lo que digo que va a ser mi rendimiento. Yo aspiro a un cierto rendimiento, entonces voy a tener un nivel de ganancia. De esa ganancia voy a distribuir una parte como dividendos. Entonces la parte que no distribuyo aumenta el patrimonio inicial y después al final voy a tener un patrimonio más grande. ¿De acuerdo? Si yo además digo que el endeudamiento no cambia, el endeudamiento financiero se mantiene igual, el coeficiente, eso significa que como el patrimonio ha aumentado, el pasivo también puede aumentar en esa misma proporción. Entonces, con esto el endeudamiento no va a cambiar, la relación pasivo-patrimonio no cambia. ¿De acuerdo? Pero entonces yo ya tengo más recursos del lado derecho, del financiamiento. Los invierto en el activo y el activo entonces puede aumentar en esa misma proporción. Llego al fin del año, de ese primer año y de cada uno de los que consideramos, con esta situación final. O sea, un activo más grande, pasivo y patrimonio. Entonces yo digo que si mantengo más o menos la rotación operativa, es decir, que cuando pongo dinero en el activo puedo aspirar a un nivel de ventas en una proporción escalada por la rotación, entonces esa proporción que aumenta el activo puede ser lo que aumenta las ventas. Y está financiado, es decir que yo al poder invertir en este activo y si las ventas aumentan en esa misma proporción, vamos a estar en equilibrio financiero. Tengo los recursos suficientes para invertir en el activo y con esto aspirar a este nivel de ventas.
El crecimiento de ventas autosustentado, entonces, lo podemos llamar alfa para resumirlo, porque si no es un poco larga la expresión esta. El crecimiento de ventas autosustentado, en última instancia, no es otra cosa que el rendimiento del patrimonio corregido por el complemento de la distribución de dividendos. Si yo digo, voy a distribuir el 40% de la ganancia como dividendos, esto es, entonces el coeficiente es 0,4, 40% de la ganancia. 1 menos eso es lo que, digamos, de alguna forma queda en el patrimonio, porque es lo que no distribuyo. ¿De acuerdo? Y por supuesto ya sabemos, por lo que estudiamos la clase pasada, repasamos, mejor dicho, que el rendimiento del patrimonio depende del rendimiento del activo y del efecto del financiamiento con deuda. O sea, el efecto, digamos, de costo del pasivo financiero e intensidad, es decir, nivel de endeudamiento. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya tengo armada una forma para hacer un estimado de este alfa, es decir, de el posible crecimiento de ventas que es financiable dadas estas condiciones. Digámoslo de esta manera, yo tengo un rendimiento operativo al que aspiro que se va a componer de un margen sobre ventas del 10%, margen operativo, y una rotación de 1,5%. O sea que va a ser un rendimiento del 15%. El rendimiento del negocio, el rendimiento operativo, va a ser 15%. ¿De acuerdo? Ese es mi estimado. A partir de allí yo digo, bueno, ¿y cuál es el rendimiento patrimonial? Yo voy a mantener un nivel de endeudamiento de 0,4. Es decir, que la relación pasivo financiero a patrimonio es 0,4. Es un pasivo que es un poco menos de la mitad del patrimonio. Eso es lo que estoy diciendo acá. Y ese pasivo va a tener un costo, después de impuestos, del 8%, tal como estudiamos ayer, que era, digamos, la expresión del rendimiento patrimonial. Entonces digo simplemente que mi estimado de rendimiento operativo, corregido por este efecto del endeudamiento, es el rendimiento del patrimonio. ¿De acuerdo? El que yo estoy planteando como consecuencia de esto, de mantener el endeudamiento con un cierto... con el costo que estoy expresando acá, y a su vez de tener un rendimiento operativo del 15%. Ese rendimiento del patrimonio es 17,8%. Y yo voy a distribuir, digo, mi meta de distribución de dividendos es el 40% de la ganancia. Perdón, el 60% de la ganancia. Entonces, lo que me va a quedar es el 40% de este rendimiento como posible aumento del activo y por ende como expectativa de mayor venta. Es decir, el 7%, 7,1%. Esa es la tasa de crecimiento de ventas autosustentado, dadas estas condiciones. ¿Está claro? Lo que estoy diciendo que si yo tengo esta meta de rendimiento y de alguna manera estoy diciendo también que me voy a financiar de esta forma, es decir, con este nivel de endeudamiento, y voy a distribuir esta proporción de dividendos, de proporción de la ganancia como dividendos, entonces digo que puedo aspirar a tener un aumento de ventas del 7% y tengo los recursos para financiar la inversión que apoya este nivel de ventas. Financieramente estoy en equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Está clara esta determinación? Sí, profe. Entonces, ahora podemos mirar qué pasa en estos, digamos, con este hermoso dibujo. Acá lo que estamos trazando es una línea que es la línea de autosustentamiento. ¿Qué significa? Que para cada nivel de rendimiento operativo, yo, si tengo el nivel de crecimiento de ventas que marca la línea, estoy en equilibrio financiero. O sea, si yo tengo mi rendimiento del 15% del activo como meta de rendimiento y estoy, digamos, y con las condiciones que hemos visto de las metas financieras que están atrás de esta línea, puedo tener un crecimiento de ventas financiable del 7%. Bueno, que se lee en el eje vertical. Eso es lo que estamos diciendo. Si yo pretendo crecer más que el 7, porque
por determinadas razones del mercado, de lo que fuera, pretendo crecer el 10%, por ejemplo, el año próximo y los años sucesivos, digámoslo así, crecer en ventas el 10%, voy a estar en una zona defaltante de fondos. No voy a tener el suficiente dinero o los suficientes recursos financieros como para cubrir la inversión en activos que es necesaria para apoyar esas ventas que aumentan un 10%. Voy a estar donde estoy poniendo el cursor, es decir, en una zona defaltante. Por el contrario, si yo en lugar del 7% no puedo crecer, porque hay un montón de razones limitantes del mercado y no puedo crecer más que el 5%, pongamos por caso, estoy en una zona de excedente de fondos. Quiere decir que me van a sobrar recursos. Puedo aumentar los dividendos o disminuir el endeudamiento. ¿De acuerdo? Porque me sobra, porque la alternativa es hacer una inversión financiera, hacer inversiones financieras por el excedente, porque no lo necesito para el activo operativo. Eso es lo que estoy diciendo acá. Queda claro entonces, esta es la línea, digamos, que me separa la zona de faltante de la zona de excedente. Por eso es una línea de equilibrio financiero, o sea, crecimiento financiable de ventas. ¿Está claro esto? Bueno, entonces, sí. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué pasa si modifico alguna de estas metas. Dejemos las metas competitivas tal como está, o sea, el 15% de rendimiento. Y yo digo, no, en realidad voy a aumentar la distribución de dividendos. En lugar del 60% de la ganancia, voy a distribuir más, el 80% de la ganancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá con esto? Y claramente que si sigo teniendo el 15%, primero trazo la línea con esta nueva condición. Es la línea cortada que está acá. Es decir, que fíjense que esta es la línea base que habíamos hecho con nuestra estimación, con nuestra política de dividendos enunciada recién, y esta es la línea nueva de crecimiento de ventas. Entonces, con un rendimiento del 15% solo puedo crecer un poco más del 3%. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy diciendo con esto? Y claramente que si yo estoy, digamos, distribuyendo casi todo, una proporción muy alta de la ganancia como dividendo, me queda muy poco para financiar el aumento del activo necesario para aspirar al aumento de ventas. Entonces, ese poco se traduce en este porcentaje que es el 3,5 más o menos. ¿De acuerdo? Eso sería, digamos, que pasa por el lado de los dividendos. Si yo modifico la meta de dividendos porque los propietarios quieren recibir más dinero, o porque yo quiero quedar bien con ellos, o porque no tengo otras posibilidades de aumento de venta, es decir, no puedo aumentar mucho más que el 3 y fracción por ciento la cifra de ventas. Entonces, bueno, una forma es, se equilibra por el lado de los dividendos. Veamos qué pasa si yo digo, no, en realidad lo que puedo relajar de alguna manera es el endeudamiento. En lugar de un endeudamiento del 0,4, puedo relajarlo a un endeudamiento del 0,6. O sea, admito un endeudamiento más alto. Una vez que tome la deuda, o sea, que tome deuda para llevar el coeficiente de la relación pasivo a patrimonio al 0,6, una vez que pase eso, la línea de crecimiento autosustentado con los dividendos del 0,6 va a ser esta que está acá, es decir, la línea cortada que está acá, que prácticamente se superpone con la que teníamos de base. ¿De acuerdo? Hasta aquí ven cómo se elabora este razonamiento, es decir, las consecuencias que tiene cada modificación de una meta sobre las líneas de autosustentamiento, las líneas de equilibrio financiero. ¿Queda clara esa noción? Sí, profe. Yo le iba a hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo se grafica? Porque con esos datos que hay ahí no me doy cuenta cómo podría ser para darme cuenta que si el endeudamiento es más grande,
la Bien, linearidad de como por acuerdo, sí, sí. debajo. Es muy fácil. Tenemos la ecuación del rendimiento patrimonial y del alfa, digamos, en última instancia, o sea, del autosustentado. Entonces, ¿qué ocurre? Usted hace en una planillita, pone distintos niveles de rendimiento operativo y con eso calcula el rendimiento patrimonial, dada la meta de endeudamiento y el costo del pasivo, y el coeficiente de distribución de dividendos, y con eso le queda el porcentaje que pueden aumentar las ventas en forma equilibrada. ¿De acuerdo? Y ahí traza la línea. Lo que usted hace es calcular múltiples porcentajes de crecimiento de ventas para todos los niveles de rendimiento operativo, el eje horizontal. Y ahí se Bien, traza la línea. perfecto. Muchas gracias. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que tenemos también toda esta otra parte que uno dice, no, pero si yo tengo el 15. Bueno, pero es que justamente para tener la línea nos movemos en todo el rango de posibles rendimientos. En realidad, si estoy por esta zona, es este el pedacito que me interesa. Cuando aplico la fórmula, en realidad calculo este punto. Si mido para otros rendimientos, calculo todos los puntos. Esa sería, digamos, la expresión. Entonces observen qué es lo que está pasando acá. Cuando yo toco, digamos, aumento el coeficiente de dividendos, esto se transmite violentamente al crecimiento posible, el crecimiento financiable. De un modo violento, importante, se produce esta relación. Observen que rápidamente esto se transmite casi proporcionalmente. Acá estoy duplicando, digamos, o sea, estoy agregando un 0,2 de distribución de dividendo y eso rápidamente se transmite a esto. Por el contrario, cuando yo tengo más endeudamiento, o cuando admito más endeudamiento dentro de mi futuro, ¿qué me pasa? Y prácticamente no cambia. No tengo un efecto de mucha sensibilidad al endeudamiento de esta línea. Una vez que ya tomé esa deuda, que es un caso por única vez, tomo la deuda para aumentar el coeficiente y a partir de ahí lo mantengo. Ese es el concepto. Entonces, y la verdad es que es explicable esto, porque el efecto del endeudamiento en el rendimiento es en esa parte pequeña del efecto del endeudamiento en el rendimiento justamente en nuestra ecuación, que es una proporción, una parte del total. La base es el rendimiento operativo, que eso no se ve afectado por este cambio del nivel admisible de endeudamiento. Por el contrario, cuando yo toco la proporción de dividendos, el efecto es inmediato porque me afecta a todo el rendimiento. El alfa se calcula considerando el efecto de dividendos sobre el total del rendimiento. Entonces es muy sensible a la distribución de dividendos, el crecimiento de ventas autosustentado. ¿De acuerdo? Esto es una conclusión trágica para algunos. Algunos dicen, bueno, podemos distribuir muchos dividendos y para crecer nos endeudamos. Entonces la consecuencia de estos dos dibujos, estas líneas tal como las vemos, es que vamos a tener un crecimiento basado en endeudamiento que requiere que el endeudamiento vaya aumentando a tasa creciente, o sea que cada vez voy a tener más deuda. No me puedo estabilizar en el 0,6. Voy a tener que seguir aumentando y aumentando si quiero seguir creciendo, porque el efecto del endeudamiento, una vez que ya lo tomo, es muy pequeño. Entonces, para suplementar esos dividendos mayores que distribuyo, tengo que tomar más deuda y más deuda y más deuda permanentemente. O sea que es digamos, una situación que no la puedo considerar como estable de largo plazo, porque va a llegar un momento en que nadie me va a prestar dinero porque voy a estar altamente endeudado. ¿De acuerdo? O sea que una firma que tiene grandes posibilidades y perspectivas de aumentar sus ventas, lo esperable es que no distribuya dividendos o distribuya muy pocos dividendos para ir formando la base de capital que permite hacer la inversión con la cual puede hacer ese aumento de ventas alto porque esa es su perspectiva de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esto explica por qué las firmas que tienen mucho potencial de crecimiento distribuyen muy pocos dividendos o ninguno.
¿De acuerdo? Y por el contrario, las firmas más estables, que no tienen muchas perspectivas de crecimiento, pueden distribuir más dividendos, porque no necesitan aumentar la base de recursos demasiado, porque no tienen demasiado crecimiento a la vista. ¿Está claro, digamos, cómo se relacionan estas cosas? Sí, profe. Bueno, observen entonces que nuestro problema está en que a veces, digamos, se piensa que son intercambiables estas fuentes de financiamiento, digamos, entonces distribuyamos mucho y sustituimos por deuda. Y eso no funciona, es decir, un mecanismo que es válido en plazos cortos y para ciertos niveles de inversión, pero no puedo, digamos, sustentar una estrategia que implica crecimiento de ventas solo en las deudas, porque es una receta para los problemas. En el momento en que no consiga seguir aumentando mi endeudamiento, se me frena el proceso de crecimiento y me puedo encontrar incluso con inversiones a mitad de camino y otro montón de problemas que me quedo trabado. ¿Para qué me sirve este pequeño análisis, este análisis tan simple? Para chequear esa consistencia, para ver si estoy haciendo las cosas bien. Porque habitualmente las metas competitivas se manejan con una parte del hemisferio, una parte del cerebro, entonces todos se entusiasman diciendo que podemos hacer esto, aquello y lo otro, y expandirnos y generar más productos y generar más líneas y hacer toda una serie de cosas para crecer en ventas, digamos. Pero se olvidan del financiamiento y entonces resulta que después dicen, no, pero los propietarios quieren recibir liquidez, o sea, hay que distribuir dividendos, pero además no queremos mucho problema de endeudamiento, entonces no tomemos muchas deudas. Claro, así la cosa no funciona, es un plan inconsistente. Y esa inconsistencia que está en ese conjunto de ideas que aparecen en la mesa del directorio, pongamos por caso, se transmite hacia abajo porque se van tomando decisiones de inversión o digamos, de apoyo al proceso de crecimiento de ventas que terminan no teniendo el financiamiento adecuado. Entonces, el equilibrio financiero, ¿dónde se alcanza? En la tesorería, cuando dicen no hay plata para atender las necesidades de inversión. Entonces, todo se atrasa y se comienza a empastar. ¿De acuerdo? La necesidad de hacer una congruencia al máximo nivel, o sea, al nivel más agregado del negocio, es porque después eso me ayuda a ordenar hacia la ejecución todos los detalles y que no voy a tener faltantes en la mitad del camino. Bastantes problemas aparecen de los imprevisibles, más vale estos que son identificables y esperables, por lo menos no plantear, que no aparezcan a enturbiar mi proceso de ejecución de los planes. Bien, entonces, si eso es así, vamos a ver un pequeño ejemplo muy breve, y con esto terminamos este temita, de cuál es el impacto en el nivel de endeudamiento de una situación en la cual pretendo financiar el crecimiento, en parte aumentando el endeudamiento. Partamos de esta situación inicial muy simple de 1.400 y 600, es decir, 1.000 de activo, pasivo financiero patrimonio, 400, 600. Y digamos que al fin del primer año, del año 2, digamos, que estoy mirando, tengo esta situación. 1.070, 428, 642. O sea, esto está equilibrado, por supuesto. ¿Y qué es lo que estoy diciendo acá? Tengo este nivel de ventas, la ganancia operativa, el 10% de margen, el costo del pasivo de este pasivo, 34, 106. Entonces tengo dividendos, pretendo distribuir dividendos como una proporción de esta ganancia, 106, 64 y 42. Eso sería la situación tal como está ahora. Y hacia adelante, ¿qué es lo que yo puedo decir? Y yo tengo un coeficiente de rendimiento del patrimonio del 17. Con estos números calculo el 17,7. Distribuyo el 60% de la ganancia y con eso tengo un crecimiento de ventas del 7. Es parecido al ejemplo en los números, ¿no?, que vimos recién. Bueno, ahora esto entonces traduzcámoslo en una estimación de activo, pasivo, o sea, de estado de situación patrimonial y estado de resultados. Entonces lo que voy a decir es que funciona así. Yo comienzo con esta situación, ventas, digamos, estado de resultados y situación patrimonial, y comienzo a crecer en ventas al 7%. Como yo digo que la rotación se mantiene, el activo va a crecer al 7%. ¿De acuerdo?
Entonces, como yo digo que el endeudamiento se mantiene, entonces esto también va a crecer al 7. Acá esto se manifiesta en un costo del pasivo de esta dimensión. Esto me da una ganancia ordinaria, manteniendo el margen, por supuesto, de ganancias. Esto me da una ganancia ordinaria que, si distribuyo la proporción del 60%, son estos dividendos, me queda este número, lo pongo en el patrimonio y con eso se equilibra. Es decir, el activo operativo previsto, considerado en función de este ritmo de crecimiento de ventas, es igual a pasivo en el patrimonio, o sea, equilibrio financiero. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa. Lo podemos ver, a los fines de que quede claro el significado de esto, en forma de flujo de fondos. ¿Yo qué estoy diciendo? Y yo estoy diciendo que en el año 3 voy a tener ganancia de 150 y voy a tener un cambio del activo de 75. Va a pasar de 1070 a 1145. Quiere decir que me va a quedar un excedente de 75. 150 menos lo que aumenta el activo. Entonces, ¿y cuánto cambia el pasivo? Ahora vamos a la parte de la fuente financiera. ¿Cuánto cambia el pasivo? Y el pasivo pasa de 4.28 a 4.58. Tengo que pagar 36 de intereses, o sea, de costo después de impuestos. Y pago 69 de dividendos. Es decir que este flujo de fuentes me da 75, entonces puedo cubrir estoy absorbiendo este 75 con este flujo, digamos, financiero, lo que le pago a los financiadores, incluyendo dividendos, intereses y la parte de nueva deuda. Y así sigo con todo lo demás. Hay equilibrio financiero. Lo que significa equilibrio entonces es que el nivel de ganancia y de inversión en el activo me va a producir un excedente que es el suficiente para atender los compromisos de los financiadores o con los financiadores. Pasivo financiero, patrimonio. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa equilibrio financiero en una proyección, en una, digamos, en una situación en la que estoy planteando hacia adelante que vamos a movernos de tal manera. ¿Qué pasa si yo, en lugar de hacer un coeficiente de distribución de dividendos de 0,6, el 60% de la ganancia, distribuyo el 80% de la ganancia? Parecido al ejemplo este que vimos en el gráfico. Esto me deja una tasa de crecimiento sustentado de 3,5%. Pero yo quiero el 7% de crecimiento anual. O sea, quiero mantener ese número y quiero mantener también el endeudamiento. Pero no lo puedo mantener, porque si yo pretendo crecer al 7% en algo que solo me deja crecer el 3,5% de modo financiado, la única forma es tomar más deuda para sustituir los dividendos que estoy distribuyendo como medio de financiamiento. Estoy aumentando los dividendos, esa parte es la que debo obtener de deuda, digámoslo así. No hay otra forma. ¿Está claro? Entonces, hagamos nuestra proyección. ¿Cómo equilibramos esto? Ahora la variable que necesitamos medir es el pasivo financiero, es decir, el renglón de pasivo, que ya no va a ser una proporción, digamos, estable, sino que va a ser nuestra variable de ajuste. ¿Cuánta deuda tenemos que tomar para, dadas estas condiciones y los dividendos que yo quiero distribuir como una proporción de la ganancia, que me quede todo esto equilibrado? Bueno, esto uno lo hace rápidamente por cálculo, o sea, reiterando para acercarse o apuntando a meta, y entonces lo que voy a tener es una consistencia que me da este numerito. El pasivo va a pasar a 480 en el año 3, después va a ser 536, observen que va creciendo respecto a la proyección inicial de base que teníamos acá, y en el año 5 se acerca a 600 cuando teníamos 524 en nuestra proyección base. O sea, cada vez tengo un pasivo más grande, que es el que me permite sustituir en términos de financiamiento la parte que no retengo porque ha aumentado los dividendos. Tengo dividendos que en lugar de 60 y 70 pasan a 90 y a 100. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Cómo se manifiesta esto? Y se manifiesta en un endeudamiento financiero
que en lugar del 60% ese que traíamos y con el que pretendíamos mantener, 67% que teníamos, pasa a 72, 78, 84. Hasta acá puede ser manejable esto, pero si seguimos pretendiendo hacer esto para el futuro, vamos a llegar a un endeudamiento insostenible o que va a aumentar el costo de una manera no deseada, digamos, o no consistente. Entonces, claramente esto tiene un límite. Es una estrategia, una forma de llevar adelante el negocio que funciona para un periodo corto, para un cierto rango de crecimiento, pero me deja con un nivel de endeudamiento más alto. ¿De acuerdo? Si yo estoy dispuesto a asumir los riesgos que conlleva el endeudamiento alto, bueno, podemos seguir hasta que la cosa, digamos, se pueda complicarse y teniendo la esperanza de poder manejarlo. Si no estoy dispuesto a esto, entonces hay que volver al esquema de base y distribuir menos dividendos, y con eso mantenemos una posición más conservadora de endeudamiento no tan alto. Que tampoco es bajo, porque el 0,67 no es precisamente un endeudamiento bajo. ¿Está más o menos claro esto? Sí, profe, está claro. Se entiende. ¿Se dan cuenta entonces que esto es para pinchar globos? Es decir, para que alguien dice, no, podemos hacer tal cosa y al mismo tiempo está otra y aquí y allá. Bueno, entonces, cuidado porque te estás metiendo en un andarivel, en un camino que te va a llevar a esto. Si estábamos dispuestos a asumirlo, lo asumimos de entrada y no como sorpresa posterior. Ese es un poco como hecho de la vida, digamos, y decir, bueno, no tenemos más remedio. No, sí teníamos la forma distinta de hacerlo antes de entrar por este camino. Entonces, esa es un poco, digamos, la utilidad que tiene este mecanismo de diagnóstico financiero, de mostrar que en grandes agregados, en los grandes números de un funcionamiento de la empresa, si todo esto es consistente o no. Eso es, digamos, la utilidad de esta herramienta, que para mí es bastante importante porque desde el punto de vista, hasta conceptualmente, es importante pensar que la empresa es estable si se mantiene en un nivel de autosustentamiento, ¿de acuerdo? En términos de crecimiento. Bien. Estamos con esto, ¿está más o menos entonces el tema visto tal como lo hemos planteado o hace falta algún detalle adicional? Esta es un poco la magia de nuestros indicadores que, por supuesto, sujetando las condiciones generalmente de giro uniforme para poder tener una formulita. Cuando no tengo, cuando hay variaciones, cuando va cambiando todo, no se mantiene todo constante, digámoslo así, bueno, es sencillamente hacer una proyección rápida de 4 renglones de la situación con los coeficientes o con aquello que refleja adecuadamente las perspectivas del negocio y ya tengo definido el nivel de endeudamiento de equilibrio o el nivel de dividendos de equilibrio o cualquier combinación de ellos. ¿Estamos? O sea que no es algo, digamos, complejo y aporta bastante a la hora de evaluar el sentido que tiene, digamos, la viabilidad financiera de los planes, como dice, digamos así, nuestro tema. Bueno, ahora vamos a redondear todo esto, reunir todo esto en una forma, digamos, rápida de reflexionar y de enmarcar lo que es la evaluación, el juicio acerca del desempeño de la empresa. Para eso, voy a usar este mecanismo, digamos, gráfico que de algún modo ayuda un poco a ver el sentido que tiene el diagnóstico, un diagnóstico global de viabilidad financiera. ¿Qué es esto? Nosotros decimos, acá tenemos este poliedro que está, por eso esto es dos poliedros inscriptos, digamos. Este que está acá, el más alargado, es el que me dice lo que estoy viendo ahora y el juicio al que quiero llegar, lo que yo espero y por ende qué juicio tengo acerca de si eso es factible o no y si tiene sentido y si es deseable aparte. Eso es entonces lo que tengo versus lo que espero, la idea que me formo de posible desempeño futuro a partir de lo observado. Pero claramente
Yo lo que estoy diciendo, y esto es lo que vamos a contar así en unos minutos, es que para poder pasar de esta situación a esta, necesito poner algo más aparte de lo propio que estoy observando. Y es todo lo que sé y todo lo que caracteriza a la empresa. Y esto es, llamemos este cubo, que yo le llamo el cubo cualitativo, porque más allá de los números que estoy usando para observar y estimar el desempeño, atrás están todas estas condiciones que son las que me dicen el sentido por el cual llego de este número a este número. ¿De acuerdo? Que llego de este conjunto de indicadores de desempeño actual a este conjunto de indicadores de desempeño futuro. Vamos a empezar viendo esto. Ya lo han visto cuando estaba, digamos, mientras yo estaba hablando. En realidad ese desempeño lo estamos expresando en los elementos que hemos visto recién, que resumen las metas financieras y competitivas. El margen y la rotación, es decir, el rendimiento sobre ventas, el crecimiento de ventas y el financiamiento, es decir, endeudamiento y costo. Eso es lo que me muestra o puedo observar ahora de una empresa o de la empresa que estoy considerando. Y yo lo que quiero es llegar a un desempeño futuro en los próximos años más estimado en función justamente de los mismos indicadores. Voy a estar en tal nivel de margen y rotación, o sea, rendimiento. Voy a estar en una situación de ventas que tienen un cierto ritmo de crecimiento y me voy a financiar de una cierta forma, que es esta. Todo eso lo tengo que decir, pero para poder decirlo necesito filtrar esto por, llamémosle así, el cubo cualitativo. ¿De acuerdo? Y este cubo cualitativo, como todo buen cubo, tiene 6 caras. La primera cara es esto que está acá, que dice el sector donde estoy. El sector donde estoy me define varias cosas, empezando por la importancia, o sea, la intensidad de la competencia, digámoslo así, y a su vez las características, tanto de evolución del margen, la evolución técnica y por ende las necesidades de inversión y otra serie de cosas. Todo eso está relacionado con el sector. Hay sectores que son más requeridores de inversión y de renovación tecnológica y de incorporación de innovaciones y otros que son más estables. Hay algunos que son más, digamos, donde es más fácil ampliarse vía líneas de producto y demás cosas, y en otros yo necesito ir agregando otras dimensiones comerciales y de desarrollo de productos. Entonces, todo eso viene por las características propias del sector. Si no me gustan, debería buscarme otro sector. No puedo modificar significativamente eso. Después, entonces, en función de eso, yo digo qué cantidad de recursos necesito para operar dentro de ese sector con las condiciones digamos, de crecimiento y otras hierbas que me estoy planteando. ¿Qué recursos necesito y cuáles tengo? Si yo tengo una buena base de recursos en el sentido, y ojo que cuando hablo de recursos no es solo la parte de los bienes tangibles, o sea, las fábricas o el equivalente, sino lo que también estoy planteando los intangibles, es decir, la posición comercial, digamos, el tipo, la fortaleza de mis productos, el grado en que los puedo impulsar y qué esfuerzo comercial necesito. Si yo tengo que reforzar mucho eso, voy a tener que destinar recursos a esa capacidad comercial, además de la capacidad física para producir o distribuir. Entonces, o sea, vender finalmente. Entonces, esto me define en qué grado yo tengo recursos disponibles para apoyar mi proceso de crecimiento y en qué medida no tengo que ir agregando y agregando recursos para aspirar de alguna manera a un mayor nivel de ventas y ganancia. Y así como tengo estas necesidades por el lado de los recursos, la base del cubo es la política financiera. ¿Cómo me estoy financiando y cómo deseo financiarme? Volvemos al esquema de distribución de ganancias y endeudamiento admisible. ¿De acuerdo? Eso sería entonces la parte, digamos, más relacionada con el desempeño. Después, lo que tenemos acá, obviamente, son... obviamente en el sector, eso antes, perdonen, en el sector, cuando miramos el sector, también tenemos nociones o podemos decir algo de la posición de la empresa y del modo en que compite la empresa en el sector.
Eso es algo consistente. Yo estoy diciendo, la posición de la empresa es de liderazgo, es de intermedia o lo que fuera, y yo me voy a mover para mejorar esa posición, para reforzarla a partir de la situación actual y dada la competencia. Y por supuesto, las estrategias que voy a seguir. Eso es lo que me define cuánto necesito y todo lo demás. Bueno, finalmente, la cara más, digamos, menos visible del cubo, que es la posterior, es las cualidades de la dirección. Las cualidades de la dirección es cierto que es lo menos visible, pero es lo que influye en todo lo demás. Entonces yo me tengo que formar una idea de si tenemos las capacidades para llevar adelante lo que queremos hacer de esta manera o si las tenemos que buscar afuera. O sea, tenemos que reforzar ese esquema de dirección, porque si no, por más que agreguemos recursos y todo lo demás, no vamos a traducir esos recursos en un nivel de desempeño, ventas y ganancias adecuado a mis metas de rendimiento, ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que también necesita un diagnóstico importante, porque no es infrecuente que digamos, las cualidades de los actuales directivos de las áreas, tal como están, son consistentes con a lo mejor un plan de expansión de determinada índole. Entonces, necesito ver qué debo reforzar de eso. Y en función de lo que yo haga en este nivel o de lo que yo perciba que se vaya a hacer en este nivel, va a ser el juicio al que llego. Puede ser que me encuentre con una situación en la cual lo que tengo es un deterioro de la productividad de la empresa y entonces por más que yo agrego recursos, en realidad eso no se manifiesta en nivel de ventas y ganancia adecuadamente y disminuye la rotación operativa. ¿De acuerdo? Y por ende el rendimiento. Eso es lo que, en definitiva, me permite llegar a este juicio de viabilidad. Es decir, yo tengo lo que hace falta en todos los aspectos. El mensaje de esta cuestión es que uno está acostumbrado desde el punto de vista financiero a mirar principalmente estos indicadores y a estimar, a hacer estimaciones que terminan siendo, en última instancia, otras medidas comparables, otros numeritos, digámoslo así. Pero en realidad el paso desde esta punta a esta otra requiere o lleva implícito juicios acerca de todo esto. Si no tengo claros estos juicios o si no tengo, digamos, no me doy cuenta si estos juicios son consistentes o tienen sentido de realidad, entonces puedo estar trabajando con números que en realidad no significan nada, no son ni siquiera aspiraciones, sino sencillamente una forma de entretenerse haciendo cuantificaciones para los próximos años y demás. O sea, el cubo cualitativo es el que me define la validez de todo lo demás. ¿De acuerdo? Está claro, digamos, el mensaje, este resumen un poco de estos juicios rápidos o no tan rápidos de viabilidad financiera. Sí, pero... Bueno, espero que más o menos quede enmarcado todo esto, todo digamos, este asunto de las medidas de desempeño que usamos y la que vamos a seguir usando, porque muchas de estas cosas las usamos como base de nuestras estimaciones. Al hacer estimaciones de una decisión, ya sea de inversión, de financiamiento o para una determinada evaluación, en última instancia nos basamos en todas estas cosas. Por eso era importante repasarlas. Pero al mismo tiempo, no son solo las medidas, los indicadores, sino también el marco dentro del cual eso tiene sentido. Es decir, si refleja adecuadamente las expectativas de lo que yo estoy diciendo que va a ser este negocio. Esa es un poco, digamos, la razón. Por más que le demos muchas vueltas, nada sustituye a la comprensión cualitativa del negocio. Lo otro es traducir en números eso. Bien, lo que nos queda, entonces, después de haber recorrido de toda esta parte, es esto que les comenté de hacer un repaso, llamémosle así, de la evaluación financiera, como los fundamentos, las bases que nos van a servir para los distintos cálculos que vamos a hacer y que es importante tenerlo, digamos, tenerlo presente, recordarlo y al mismo tiempo ver el significado que tiene. Más allá del propio esquema, digamos, que han estudiado en matemática financiera, me preocupa enmarcar un poco, traer la herramienta, pero con el sentido que tiene para nosotros un cálculo de ese estilo.
Entonces, comencemos por cualquier cálculo financiero se basa en este tipo de, digamos, de intercambio, de traslado, llamémosle así. Esto que está acá, digamos, esta línea inclinada, es la línea de la tasa de interés. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que significa esto? Y significa cómo se convierte a través de una operación financiera el dinero que tengo ahora en dinero que puedo tener después. Entonces, yo ahora tengo una cierta cantidad de dinero, 100 pesos. Y después, dentro de un año, si yo lo paso por el mercado financiero a esta tasa de interés, voy a tener, pongámosle por caso, 110 pesos. ¿De acuerdo? Acá está exagerada la relación de momento 0, momento 1, es decir, momento actual, año 1, fin del año 1, por ejemplo, digamos, está exagerada justamente para mostrar que hay una diferencia. Esto tiende a ser bastante menor, o podría ser bastante menor. Pero entonces la he convertido, es decir, lo que estoy diciendo es que esto ha pasado para aquel lado. ¿De acuerdo? Parto de acá y llego allá. Eso sería, digamos, una forma de ver la operación financiera. La otra forma de ver la operación financiera es, yo voy a tener un dinero a ingresar en un momento, al fin del año 1, para concretarlo en el momento 1, pero lo quiero ahora. Entonces, lo paso por el mercado financiero para que me lo anticipen y me lo den ahora. Para tener dinero disponible ahora, lo que necesito es descontar, o sea, de alguna forma transformar este dinero futuro en el presente. ¿De acuerdo? Esa es la noción que está atrás de todo esto. ¿Dónde está, digamos así, todo el secreto? Y en la inclinación de esta línea. Si la línea es de 45 grados, entonces prácticamente la tasa de interés es casi cero. ¿Por qué? Porque el segmento dinero hoy y el segmento dinero dentro de un año, para ponerlo así, son prácticamente iguales. En cambio, si estamos con una marcada inclinación, o sea, nos alejamos de la línea de 45 grados, quiere decir que la tasa de interés es elevada y entonces hay, digamos, grandes diferencias entre el dinero hoy y el dinero dentro de un año. Ya sea que lo que puedo obtener por el dinero hoy dentro de un año, renunciando al dinero ahora para tenerlo después, o lo que voy a obtener del dinero a ingresar dentro de un año cuando lo necesito y quiero convertirlo en efectivo ahora, es decir, tener la disponibilidad hoy. Entonces esto va a ser una relación grande, es decir, poco es lo que voy a recibir ahora contra un flujo futuro, digamos, que me estoy planteando. Esa, digamos, es la situación. Yo acá, digamos, he marcado una línea, digamos, significativa, una línea con una pendiente mayor, digamos, más marcada, justamente para que se vean las diferencias de segmentos, ¿de acuerdo? Alguien puede decir que aquí hay un supuesto importante, y que es que la tasa de prestar y la tasa de tomar prestado son iguales. O en el lenguaje del mercado financiero nuestro, que la tasa activa y la tasa pasiva son iguales. La tasa pasiva en el mercado financiero es la tasa de depósito, es decir, la tasa de prestar. Y la tasa activa es la de tomar prestado. ¿De acuerdo? Cuando uno va y pide un préstamo. Bueno, entonces, cuando hay una diferencia entre esas dos tasas y una diferencia significativa, esta línea no es continua, sino que tiene una discontinuidad. Entonces, yo lo que tengo es una línea para inversión, la tasa de prestar es esta, y tengo una línea con una pendiente mayor para la tasa de tomar prestado, es decir, para un préstamo. ¿De acuerdo? Entonces, uno se encuentra que se produce un doble juego, que es que se reduce, se acercan los dos segmentos azules y se alejan los segmentos verdes. ¿Por qué? Porque la tasa de prestar tiene una pendiente más suave y la tasa de tomar prestado tiene una pendiente mucho más significativa. Lo cual quiere decir que puedo colocar fondos, o sea, puedo colocar a plazo fijo, para tomar ese ejemplo, y obtengo un 10% de rendimiento, y para un préstamo me cobra el 25%, para poner un número. Claro, entonces hay una gran diferencia entre las dos.
¿Y a qué se debe esta diferencia entre las dos tasas, las dos líneas de tasa de conversión del mercado financiero? A la eficiencia operativa, o sea, o la ineficiencia del sector financiero. Si yo tengo un sector financiero de alto costo, o sea, que tiene altos costos operativos, entonces la única forma de conseguir recursos para financiar o sea, para cubrir esos costos operativos del sector financiero es la diferencia de tasas. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si tengo muchos costos a cubrir, voy a tener una diferencia de tasas grande. Eso es lo que está pasando. Eso ocurre porque, ¿y por qué tenemos esos altos costos? Y puede ser porque el sistema financiero es pequeño en relación al nivel de actividades. O sea, perdón, el sector financiero está sobredimensionado en relación al nivel de actividad. Entonces tengo una gran cantidad de estructura, para llamarlo de alguna forma, para atender un conjunto de negocios, de préstamos que no son tantos. Entonces, claramente, hay demasiada estructura. El nivel de activos necesarios y de costos operativos es muy alto para la cantidad de operaciones que hay. Eso es lo que, digamos, muchas veces caracteriza a sistemas financieros ineficientes, como el argentino, por ejemplo. Bueno, eso, por supuesto que alguien, no es que esté hablando mal de los bancos ni remotamente, lo que estoy diciendo es que hay un conjunto de elementos que hacen que el sistema sea relativamente pequeño, pero que aparecen muchos elementos de costo, entre ellos las regulaciones del Banco Central, sobre todo acerca de la forma de manejar la capacidad prestable y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que se produzca una distorsión en los niveles de tasas. Y por eso es que nos encontramos con situaciones de este estilo. ¿Estamos? Queda más o menos clara este marco, digamos, de lo que sería la evaluación financiera, porque no tiene sentido hablar de fórmulas de evaluación si no vemos el origen de la cuestión, es decir, por qué se producen estas cosas. ¿Tienen ya, digamos, está claro? ¿Estamos conectados todavía, digo yo? Sí, profe, está claro. Sí, Bueno. profe. Sí, profe. Bueno, entonces, una vez que tenemos clara esta situación, es decir, que son las bases esenciales de, digamos, las transformaciones a través de operaciones financieras, y hago, digamos, importante énfasis en operaciones financieras, es decir, transacciones. Entonces, podemos hacer varios cálculos, o sea, podemos armarlo en la forma de cálculo pertinente, que es lo que ustedes han estudiado, y acá vamos a pegar un repaso rápido para ver qué nos sirve, o sea, para qué vamos a usar estas cosas. Entonces, tenemos un ejemplo muy simple, que si alguien, sería el ejemplo 1, que está en la guía, que si alguien tiene al recibir dentro de 5 años 10.000, ¿cuánto es, de qué manera eso lo puede hacer efectivo ahora? Si yo tengo una tasa, digamos, de alguna manera que me cobran por anticipar ese dinero del 10% anual, entonces yo puedo decir que esos 10.000 me lo van a dar ahora en un equivalente de 6.200. Eso es todo. Si esta tasa es más grande o más pequeña, me define justamente la relación de estos dos valores. Un valor final, que es este, que es el flujo dentro de 5 años que voy a tener, y el valor actual, es decir, el importe al que puedo disponer ahora y que alguien está dispuesto a anticiparme. No es un puro cálculo, es que alguien me tiene que dar este dinero hoy, porque si no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una formulita para llevar de lo de hoy al futuro y otra formulita para traer el futuro al presente, que es exactamente la misma. Nada más que las dos son iguales y por eso los nombres los indicadores son iguales. Valor final, valor actual. Pero no es que sean dos expresiones distintas. Es la misma cosa, nada más que nos ubicamos en distintos momentos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Y que vamos a usar intensamente esta formulita del valor actual, porque es casi nuestra, digamos, la base de todos nuestros cálculos y todos nuestros razonamientos, que es, hay algo que se va a producir en el futuro y cuál es un valor comparable hoy que me permite no solo comparar, sino también sumar hoy.
a otras cosas, también medidas en valores de hoy. Entonces, en el caso particular de este cálculo, lo que estoy diciendo es, el acumulado en 5 años al 10% anual implica un factor de actualización de 1,61. Eso significa 10.000 dividido 1,61, 6.200. Muy simple. Este factor de actualización también va a ser un factor de, digamos, de acumulación. Entonces, ¿por qué? Porque lo podemos transformar de esta manera. O sea, es lo mismo. Nosotros en general vamos a trabajar en valores actuales. Nada impediría trabajar todo en valores dentro de 45 años, pero la cosa se hace un poco más difícil de ver y de observar y evaluar. Es todo un problema solo de ubicar el momento en que hago la medición. ¿Qué ocurre con, digamos, la actualización esta que estamos diciendo? Claramente depende de la tasa de interés, la tasa anual que estoy usando, el valor decae a medida que, digamos, la tasa aumenta y a medida que aumenta el plazo de actualización. Un flujo, digamos, un importe de 5 años, como el del ejemplo, decae a este ritmo. Por el contrario, si yo pretendo un valor actual de 20 años, o sea, un flujo que se va a producir dentro de 20 años, decae de un modo bastante más acelerado y se transforma en cero con digamos, tasas de interés no son altas, son bastante altas, pero no son elevadísimas. Una tasa del 20%, por ejemplo, anual, que es bastante alta, ¿no? Eso prácticamente hace cero cualquier flujo de 20 años en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que está significando también este razonamiento de acumulación. Que cuidado con las acumulaciones porque realmente el efecto es devastador. Y entonces, cualquier cosa que yo esté midiendo dentro de un montón de años, en realidad puedo medir lo que se me ocurra porque todos sus efectos a valor actual van a ser iguales, cercanos a cero. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo. Por el mecanismo de cálculo y por el nivel de tasa que estoy usando si estoy en estos niveles del 20, por ejemplo. Así que, en realidad, estos son mensajes cortoplacistas, digámoslo así, cuando las tasas de interés son altas, dado que todo lo que ocurra después de un cierto horizonte es como si no existiera, al menos en términos financieros. Bien. Eso, digamos, es el repaso básico que nos interesaba desde el punto de vista del mecanismo de actualización, digamos, del cálculo base. Ahora vamos a mirar dos situaciones y a ver, vamos a tratar de dilucidar las diferencias que hay entre ambas. Miremos estas dos primero y las conversamos, que nos ayuda un poco también a repasar la forma de evaluar algo. Acá está planteado hipotéticamente que el Gini 6 ofrece a los ganadores la posibilidad de elegir si se recibe el premio, digamos, el 20% del premio y 4 pagos anuales o si no el importe total. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en lugar de recibir el premio, si me lo llevo a sacar, por supuesto, yo manifiesto que estoy dispuesto a recibir solo el 20% ahora y 4 pagos del 30% del importe. O sea, que voy a recibir un 50% más del premio. Fíjense que 30 es digamos, 4 pagos anuales, este 30% en 4 pagos me lleva a que voy a recibir 50% más. ¿Qué pasa? Digamos, ¿tiene sentido esto? Es decir, ¿me conviene aceptar esta operación financiera en última instancia en el caso de que ya tenga el premio? Es decir, estamos diciendo solo que son dos formas de cobrar ese premio. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Vamos a considerar como alternativa el rendimiento de bonos, de bonos del gobierno, para poner algo, digamos. O sea, el 9%, pongámoslo así. Tengo dos alternativas, recibo 100 ahora. La otra alternativa es, recibo 20 ahora y 4 pagos anuales de 30. ¿De acuerdo? Esas son las dos posibilidades. Es una operación estrictamente financiera, dinero contra dinero, y no hablamos de otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos expresado como flujo? Y bueno, vamos a tener 4 importes al fin del año 1, 2, 3 y 4 de 30 cada uno.
calculo el valor actual de eso, tal como vimos recién, para un importe, lo calculamos para todos y lo sumamos de acuerdo a esta formulita. ¿De acuerdo? Entonces, que es una simple suma de valores actuales. Entonces, eso me da que el valor actual de este flujo de 4 pagos de 30 durante 4 años, el valor actual es 97 hoy. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Por supuesto que si queremos, ustedes han estudiado en matemática financiera que tenemos fórmulas resumidas para situaciones de este estilo, que no nos sirven mucho para nosotros, pero vale la pena tenerlas presentes de que existen. Nosotros acá vamos a usar generalmente esta expresión analítica, que no tiene una solución rápida, en lugar de esta, que tiene una solución más rápida porque está más sujeta a restricciones, concretamente que los pagos son todos iguales. Bueno, eso estoy repasando rápidamente lo que es este mecanismo de actualización de un flujo multiperiódico de fondos. ¿De acuerdo? Un flujo de fondos que se extiende varios periodos. Bueno, ¿qué significa este valor hoy, 97? Y lo puedo comparar con lo que dejo de recibir hoy. Lo que dejo de recibir hoy, ¿cuánto es? 100, que es el premio, menos los 20 que me dan ahora. Es decir, esos 20 del pago inicial. Con lo cual quiere decir que dejo de recibir 80. Si yo dejo de recibir 80, entonces puedo calcular este flujo y puedo tener que por no recibir 80, voy a recibir 30 en 4 pagos. Eso significa que la tasa es el 18, que es altamente, digamos, se compara con este 9 anual que estoy usando acá, y por ende lo que estoy diciendo es que hay una diferencia, esta diferencia entre el 97 y el 80 es justamente originada en esta diferencia de la tasa. ¿De acuerdo? La tasa implícita en el flujo de fondos es el 18, y por el contrario la tasa de rendimiento que yo tengo para los fondos que recibiría, digámoslo así, es el 9. Por eso es que lo que estoy diciendo es que tengo un valor diferencial. Cualquiera que mira esto en términos estrictamente financieros va a decir, me conviene la alternativa de aceptar este pago, digamos, en cuotas del premio y no todo al comienzo. Si yo lo puedo invertir al 9. Si yo lo puedo invertir en una tasa distinta, obviamente cambia todo, porque tengo que cambiar de vuelta el cálculo. Pero si esta es mi tasa de rendimiento, claro, de posible rendimiento que puedo tener de esos fondos, entonces me conviene que lo tenga el administrador del Kini 6, que me ofrece un rendimiento mayor. ¿De acuerdo con esto? Sí, profe, está claro. ¿Está claro hasta acá? ¿No? Yo estoy armando, digamos, el razonamiento para repasar exactamente lo que necesitamos. Yo sé que esto ustedes obviamente lo han visto, pero lo que me interesa es que lo tengamos presente como forma de razonar y también como condición. Por eso he insistido tanto en que estas son operaciones financieras, o sea, hay dinero de por medio y solo dinero. Bien, muy claro, profe. Vamos al último. ¿Sí? ¿Perdón? Muy claro, dije. Bien. Vamos al último ejemplo, la tercera situación, que es la que nos abre hacia, digamos, nuestro futuro inmediato en la materia, ¿no? Estoy acá planteando esto para hacerle la cosa literaria, darle concreción. Una revista especializada en temas de dirección de empresa ofrece la suscripción a 1 año por 300 pesos y la suscripción de 3 años por 780. Entonces, yo tengo como alternativa hacer plazos fijos con el dinero digámoslo así. Entonces, ¿qué me conviene? Y el plazo fijo rinde un 7 anual. ¿Qué me conviene? ¿Contratar directamente la suscripción a 3 años o ir contratando año a año la suscripción? ¿De acuerdo? Es decir que tengo la posibilidad de pagar 300 por año durante los 3 años y sigo, digamos, y tengo la revista, o bien pago 780 ahora y con eso tengo la revista durante los 3 años. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, si está planteada así la cosa, hacemos lo mismo que hicimos recién. Lo que dijimos es, tenemos 2 pagos de 300, porque el pago de hoy, es decir, la suscripción
primera del primer año, la pago hoy lo mismo, en cualquiera de los dos casos. O sea, lo mismo estaría pagando. Lo que estoy preguntando es, si yo anticipo y dejo, digamos, y tengo estos pagos en el futuro, porque hoy no hago la suscripción a 3 años, entonces voy a tener que pagar 300 y 300 en el futuro para continuar la suscripción. Esto significa que tiene un valor hoy de 542, estos dos pagos futuros, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí estamos bien, al 7% por supuesto. Es lo mismo que vimos recién con el Kini 6. Entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿y con qué comparo yo estos 542? Y estos 542 son comparables con lo que de alguna manera estoy pagando adicionalmente por suscribir 3 años. Si yo suscribo 3 años, voy a pagar 480 pesos más ahora. Es decir, no solo los 300 iniciales, sino voy a pagar 480 más para llegar a los 780 que tengo que pagar por 3 años. Entonces, esto es lo que estoy, de alguna manera, pagando de más ahora para ahorrarme 300 por año en los 2 próximos años. Esa es la oferta que me hacen, digamos. Me están diciendo, pagando este número, vos en realidad te ahorrás los 300 de los 2 próximos años. La tasa de este flujo, la tasa implícita en este flujo es el 16%, más que duplica el 7% de la posibilidad de inversión de estos 480. Entonces, este 542, si lo comparo con el 480, es mayor. Entonces quiere decir que me conviene pagar ahora los 480, ¿de acuerdo? En lugar de esperar año a año y pagar 300 y 300 cada año. ¿Estamos con esto? Sí, profe. ¿Se entiende, digamos, el sentido que tiene esto? Ustedes dirán, ¿y para qué ponemos exactamente lo mismo? O sea, la misma estructura de flujo en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3, porque excepto por los números, digamos, son el mismo planteo, parecería, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que se hace, si es que se hacen alguna pregunta, pero digamos, la finalidad de esto es lo siguiente. Si bien la estructura que yo estoy poniendo de cálculo es igual, la del 2, la del Kini 6 y esta 3 de la suscripción de la revista, ¿es la misma situación? En una voy a pagar y en otra voy a recibir. Claro, está bien, pero ¿qué pasa? Pero volvemos al tema, es la misma situación de, digamos, en términos financieros. Acá me puedo quedar tranquilo haciendo este cálculo. Yo sí sé que en el cálculo del Kini 6 eran operaciones sobre dinero. Entonces, claramente, yo lo que hago es, bueno, lo que pasa con este dinero es que en lugar de recibirlo así, lo voy a recibir de tal otra manera, en lugar de ponerlo yo en el banco o comprar bonos, lo invierte el que lo conserva y después me lo da. Bueno, digamos, es toda una operación pura y simplemente sobre dinero, no hay otra cosa. Por el contrario, acá también hay dinero de por medio, obvio, porque la vida del dinero está por todos lados, pero hay algo más acá. ¿Qué es este algo más? ¿Qué les parece? ¿No? ¿Advierten alguna diferencia o para ustedes también esto es una operación financiera pura? Profe, no entiendo a dónde quiere llegar, o sea, con eso. No, lo que quiero llegar es a decir la estructura de la transacción que está en el 2, el Kini 6 y en el 3, que es esto. ¿Les parece que es la misma? O sea, que se puede razonar exactamente igual. Cuando yo digo en el Kini 6 que voy a tener un cierto flujo ahora y flujos, digamos, periódicos, importes periódicos, lo que estoy diciendo en realidad es que, bueno, es un movimiento de ida y venida de dinero hoy versus dinero después, y nada más, porque no hay otra cosa ahí atrás. Son operaciones financieras puras. Es solo con dinero. En cambio acá lo que estoy diciendo es que estamos hablando de una revista, digámoslo de esa forma. Entonces,
ya no es dinero. Acá, obviamente, es el precio de una revista, pero lo que está atrás de esto es una revista. ¿De acuerdo? ¿Usted se refiere a que vamos a recibir un bien a cambio? ¿A eso se refiere? Claro, lo que estoy diciendo es que estoy pagando por anticipado un bien, digamos, un bien que voy a tener durante 3 años, en lugar de conservar la posibilidad de decir, no, ya no me gusta más esta revista, hay una mejor el año que viene, entonces no la suscribo en los años siguientes. Y sin embargo, si ya compré la suscripción de los 3 años, claramente me quedé clavado con 3 años de suscripción, o sea, me va a tener que seguir gustando durante 3 años, ¿de acuerdo? Porque ya la tengo, ya la pagué. La cuenta acá es que me sigue gustando y sigue siendo interesante y todo lo demás. Eso es lo que estoy diciendo. Primera parte. O sea que me he inmovilizado de esta forma. En cambio el otro es una pura y simple operación financiera. Si la quiero revertir es cuestión de que haga un movimiento financiero y con eso cambio de lugar el dinero. El dinero que iba a recibir después lo adelanto ahora y se terminó. En cambio, acá no, porque acá ya me quedé con el equivalente de un bien, que es el recibir la revista. Claro, profe, capaz si lo pensamos en vez de una revista, una mercadería o algo. Claro, pero lo puse como revista porque es lo más directo Claro. desde el punto de vista de que es fácil de ver que es un bien. Y que entonces, ¿cuál sería la condición que me hace iguales, la condición, digamos, de contexto, toda la situación, que me hace iguales este razonamiento 3, o sea, de este ejemplo de la revista, con el del Kini 6 o de cualquier otra operación financiera? Tomemos esa del Kini 6. ¿Cuál es el razonamiento que me lo hace igual? O sea, la condición, perdón, que me hace igual esto. Que yo puedo decir, sí, efectivamente esto es conveniente. Conviene comprar por anticipado esto. Conviene pagar la suscripción entera. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el razonamiento o la condición para que pase esto? No me digan que es que yo me siga gustando la revista, porque esa es eso es claro que es una condición, pero acá hay una condición un poco más de mercado, que yo implícitamente estoy considerando a la hora de usar como elemento de comparación estos dos flujos, digamos, estas dos alternativas financieras. Profe, quizás darle un valor económico al bien y sumarlo a la ecuación, ¿o no? No, porque es difícil eso. Pensémoslo al revés. Pensemos que si yo puedo venderle a alguien, transferirle a alguien la suscripción a cambio de un precio, es una solución de mercado mucho más simple. Sí. Si yo tengo un mercado secundario, digamos, de las suscripciones, entonces sí puedo analizar la suscripción de esta manera, porque la puedo vender. Si no me gusta, si no me interesa, la puedo vender. Es muy parecido a puedo revertir una operación financiera con la operación inversa. ¿De acuerdo? Pero en el caso del bien tiene que haber un mercado secundario, o sea, tiene que haber un mercado para estas cosas y yo las pueda transferir. Entonces, si eso es así, sí puedo aplicar el cálculo financiero a esta decisión que atrás, que el subyacente de esto es real, no es financiero, son bienes, son elementos. ¿De acuerdo? Para eso yo debo tener algún mecanismo de transferencia para que finalmente la representación financiera que hago tenga un sentido más allá de los propios números. Porque si no, en realidad no son comparables las dos situaciones. Acá yo tengo flexibilidad de ir suscribiendo año a año o suspenderla, y en cambio acá no, estoy inmovilizado. ¿De acuerdo? Es decir, es una inversión que hice por 3 años. Únicamente yo voy a decir que, digamos, estas dos alternativas son totalmente comparables, o sea que puedo hacer esta comparación, si yo puedo también tener flexibilidad acá, por ejemplo, transfiriendo estos flujos de fondos o transfiriendo la revista y por ende modificando el flujo de fondos que en los años siguientes. ¿De acuerdo? Es decir, es como si llegara a esta situación. Pero para eso necesito la posibilidad de transferir. ¿Queda claro? Es muy parecido a un título.
Yo en realidad no sé si me va a seguir gustando el bono que compro o lo que fuera, pero no importa porque lo puedo vender cuando deje de gustarme. Está claro, en cambio, la suscripción no necesariamente. Bueno, usted dice, pero esto, claro, qué gracia. Y bueno, es que la gracia es que da la casualidad que todo lo que hacemos en finanzas vinculada a negocios, a evaluación de activos, a medición de proyectos y cuanta cosa a uno se le ocurre, se parece a la suscripción de la revista. ¿De acuerdo? No al 15. Y sin embargo, aplicamos un esquema financiero, un esquema como si fueran puras operaciones financieras. Eso lleva implícito que puedo transferir los flujos de fondos, esos flujos que estoy estimando, esos importes periódicos, que los puedo transferir en cualquier momento en una transacción financiera. Entonces sí puedo aplicar el cálculo financiero que usamos para evaluar. Si no, no. ¿Está claro esto? Sí, se entendió, profe. Sí, profe, se entendió. Entonces, cuidado, porque alegremente nosotros le aplicamos cálculo financiero a todos los números que encontramos por allí, y porque pensamos que todos son números, pero no todos los números representan las mismas cosas. Y atrás de cualquier cálculo financiero hay operaciones financieras, eso significa de algún modo un mercado en donde se transfieren importes entre hoy y el futuro o a la inversa. Y entonces yo necesito esa situación para poder aplicar el cálculo a situaciones de negocios o de otra índole, que de otra manera no tiene sentido. ¿De acuerdo? Porque si no tengo posibilidad de hacer esos ajustes sobre la marcha, no tiene sentido calcular valores actuales. Es solo un número eso. En realidad voy a tener que esperar lo que pase en cada momento y se terminó. No puedo actualizarlo, no puedo traerlo ahora. Digamos, no puedo hacerlo efectivo y líquido en otro momento que cuando se produzca el importe. Ese es el cuidado que hay que tener con esta historia, porque si no, digamos, uno abusa del cálculo financiero, o sea, lo usa sin entender que en realidad hay una condición de contexto implícita. Bien. Moraleja de esto, nuestros razonamientos siempre atrás, por eso es que hacemos la referencia a operaciones financieras, siempre atrás lo que vamos a tener es una referencia a algo en lo cual uno puede llegar a transferir ese cálculo, o sea, el resultado de ese cálculo que está haciendo. Entonces el cálculo es representativo. Cuando yo digo que un proyecto tiene un cierto valor, lo que estoy diciendo es que puedo transferir el derecho a los flujos de fondos para hacerlo líquido ahora. Y no sencillamente es un cálculo que hago para recibir las cosas cuando aparezcan. Entonces eso no funciona, porque no hay un precio hoy de eso. ¿Estamos? Debo encontrar a alguien al que le vendo ese derecho. Si no lo tengo, entonces no funciona. Si no tengo esa posibilidad de transferencia. Bien, esto era un poco el mensaje que les quería dar o que quería asociar a la forma de cálculo financiero que hacemos, porque hacemos un uso intenso de esto, así que entonces vale la pena entender el sentido de la herramienta que vamos a aplicar. Ustedes han hecho muchos cálculos y muchas cosas en matemática financiera, pero a mí lo que me interesa no tanto es la variedad de cosas que han estudiado, porque necesitamos solo el valor actual más simple, pero sí lo que me interesa es que sepamos qué estamos haciendo cuando hacemos ese cálculo. Bueno, estamos entonces, ya hemos concluido la parte, digamos, el tema 1 que nos ha ocupado en esta semana. Nosotros hacemos un pequeño resumen para ver lo que nos ha quedado, o sea, lo que deberíamos conservar en nuestra memoria. Hemos estudiado, yo les conté un poco las condiciones y características de lo que se llama el objetivo financiero de la empresa y también vimos, digamos, una serie de opiniones y cuestiones allí que ustedes no me la criticaron demasiado. Me siento, digamos, yo me esperaba que me iban a decir que no les gustaba mucho esta perspectiva financiera, pero no, se ve que no la consideraron que no valía la pena. Digamos, someterla a juicio, la aceptaron sin juzgarla.
Después entonces lo que estudiamos fue lo que llamamos así en forma genérica el desempeño y los indicadores correspondientes y su uso, o sea, su papel en la descripción del posible desempeño de la empresa y la viabilidad, llamémosle así, de todo esto. Eso es la viabilidad del negocio, la viabilidad financiera. Eso es lo que hemos estudiado, o sea que hemos puesto las bases un poco de lo que viene a continuación, digamos, de lo que va a ser el desarrollo de los temas de, por un lado, las inversiones y por otro, el financiamiento. Quiero que conserven en su memoria, digamos, en algún lugar recóndito por allí, algunas de estas cosas que yo les he planteado como esquemas, porque ¿no? tienen la finalidad justamente de ser, digamos, mnemotécnicos, de recordar para ir ubicando. Esto que parece sumamente complicado, o sea, lleno de detalles, es lo que nos va a servir de guía, porque cuando terminemos el curso vamos a tener un significado muy claro de cada una de estas cositas que están acá. La finalidad es justamente tenerlas todas juntas y ver, ahora estamos en este punto, ahora le ponemos foco en esta parte e ir viendo cómo aparecen las distintas nociones que vamos a estudiar en los sucesivos temas de la materia. O sea que esa es la función que cumple este esquema y no solo mostrar una cosa, un cuadro complicado. Aparte que es bonito, es una pequeña obra de arte. El otro tema que me merece recordar, y por eso yo uso estas imágenes así, digamos, esquemáticas, es los impulsores del rendimiento. Tener sumo cuidado porque uno tiene la tendencia a quedarse con las manifestaciones más externas, o sea, las más nítidas, pero que tienden a ser solo descriptivas y no buscar, no ahondar en la explicación, es decir, los factores que están afectando estas magnitudes. Y eso nos pasa en general, no solo con los indicadores de rendimiento en este caso, sino también nos pasa con las estimaciones de flujo de fondo o cualquier otra cosa. Nos quedamos con los números ahí como si fueran una propiedad autogenerada, llamémosle, y nos olvidamos de que atrás se está reflejando todo un montón de cosas y no hay que perderlas de vista, porque si no, se transforman casi en elementos autónomos, esas medidas tan resumidas del posible desempeño de un negocio, de una inversión. Entonces, es para reflexionar acerca de eso en esto que toma todos los elementos del desempeño de la empresa. Que es lo mismo que estaba acá, es decir, justamente la estrella lo que hace es mostrarnos la importancia de este tipo de elementos que subyacen a los indicadores que calculamos y no solo los detalles más identificables de la empresa. Y finalmente, que yo lo presenté en la primera clase al comienzo, que nos va a servir para ir ordenando digamos, ciertos temas, nos ayuda a ubicarnos dónde estamos. Porque en general lo que estamos diciendo es que una empresa, como yo les describí en aquel momento, la podemos ver como algo que se inicia como un proyecto, que eso implica una serie de condiciones organizacionales, es decir, estamos armando una organización para que funcione y también necesitamos el financiamiento. Eso lo llevamos a un nivel de operación, es decir, de funcionamiento una vez que está, que a lo mejor demora varios años en llegar a su régimen. O sea, tenemos un periodo de estabilización que puede ser varios años porque estamos desarrollando un mercado, porque estamos, digamos, planteando transformaciones de alguna índole en un sector y todo eso lleva tiempo. Sin ir más lejos, cualquiera de los sectores tecnológicos que ahora parecen que son la gran maravilla, les llevó años que se desarrollaran esos mercados en esas condiciones y con esos modelos de negocio. Entonces, durante todo ese periodo, lo que han estado haciendo es tratando de, digamos, estabilizar y de resolver los problemas de ese modelo y por consiguiente que la organización funcionara bien. Todo eso está atrás de este proyecto de negocio que es el inicio, digamos, de una empresa. Una vez que, a medida que vamos avanzando, vamos a tener sucesivos proyectos que necesitamos para mejorar o corregir los problemas que aparecen. Y eso es lo que nos lleva a este circuito 3, que de nuevo nos mete en proyectos y en financiamiento. Y también nos abre oportunidades, que esas son las que se abren en el circuito 4, cuando a veces tenemos posibilidades de movernos hacia sectores vinculados o hacia otras cosas
en las cuales podemos tener capacidades como para tener éxito, digámoslo así. O por lo menos tenemos esa esperanza. Y eso nos lleva de esta manera. Es decir, que lo que es común formalmente a todo esto es la proliferación de proyectos de inversión, o sea, de necesidad de invertir recursos con la expectativa de obtener algo, digamos, un desempeño favorable y al mismo tiempo las necesidades de financiar esas inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos espera para el futuro? Para el futuro, digamos, nuestro, acá en la materia. Lo que nos espera es que vamos a comenzar a estudiar los proyectos de inversión como mecanismo o como una forma de describir ciertas ideas que se tiene acerca de un desarrollo. Entonces, eso lo vamos a enmarcar como proyecto y vamos a ver toda la metodología que hace falta allí. Y después vamos a ver en algún momento cómo ese proyecto de alguna forma puede llegar a, de alguna manera, a cambiar levemente, en lo posible, a través de la forma de financiamiento que la empresa se plantea. Lo que ocurre es que entre ese planteo metodológico inicial y digamos, el efecto del financiamiento, que sería la otra parte de este esquema, y va a pasar un tiempito, porque lo tenemos en distintos momentos del curso, por una cuestión, digamos, didáctica y de ordenamiento. Pero no perdamos de vista, en definitiva, que lo que estamos buscando siempre es una metodología para describir las ideas de negocio de un modo que sea, de alguna manera, digamos, que sea factible de interpretar como con consecuencias financieras y posiblemente valuables. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a comenzar a ver a partir de la semana próxima, o sea, del lunes. Les cuento, y con esto terminamos hoy, los dejo tranquilos. Les cuento que la semana que viene las clases van a ser también en este medio, o sea, en la virtualidad, como la llaman, y esas clases las va a dar el profesor Andrés Carnevale. Les pido por favor que se fijen para el acceso, porque va a ser en una plataforma distinta. Él va a dar las clases en Zoom y el acceso va a estar en Econet, digamos, como ha estado el acceso de estas clases. ¿De acuerdo? Entonces, la semana que viene está prevista las 3 clases de esa forma, y después la semana siguiente, allí sí, si la cosa sigue según lo previsto, vamos a tener clases presenciales, o sea, clases en la facultad, y con eso vamos a ir terminando este tema 2, que es el tema de metodología de evaluación de proyectos. ¿Estamos con esto? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Bueno, entonces ya con esto estamos, digamos, hemos concluido nuestro objetivo de esta semana, que era hacer todo este planteo inicial. ¿Desean alguna ampliación de algo? ¿Tienen algún detalle operativo que quieren ver o algo que necesiten? Yo, profe, le iba a preguntar, porque justo se me cortó en la parte que explicó sector del negocio. Sería lo que se dedica a la empresa, básicamente. No, el sector de negocios es el sector en el que estoy. Por ejemplo, yo estoy en el sector de, digamos, producción de alimentos de alguna índole, por ejemplo, de bebida, el sector vitivinícola y el sector más específicamente vinícola de determinado rango. Por ejemplo, de vinos de gama media o gama alta o lo que fuera. Ese es el sector. ¿Se da cuenta? Ah, bien, bien, muchas gracias. Y así como ese puede ser cualquiera, digamos, pero en general son sectores. Y últimamente, gracias del marketing, como digo yo, es decir, porque por la, digamos, la excesiva, el excesivo enfoque marketinero de la vida, estamos en digamos, tenemos una proliferación de mini sectores, es decir, se van fragmentando cada vez más y comienzan a ser, el sector de, las medias de algodón, digámoslo así. Es decir, ya no estamos hablando de sectores más amplios, porque en realidad aparece toda una serie de elementos que hacen como una pared alrededor del sector por las diferenciaciones y todo el poder del marketing, como digo yo, es decir, de generar imágenes de ese estilo. Claro, gracias, profe. ¿Está claro entonces, digamos, el sentido del sector de negocios o sector industrial, como le gusta decir a algunos?
Muy bien. ¿Alguna otra cosita que haga falta? Profe, que están preguntando en el grupo de cómo se calcula la tasa implícita del flujo de fondos. Es una tasa. Ah, ¿quién pregunta? ¿Qué es lo que Es que preguntan? se No, armó digo, medio un debate en el grupo. ah, está bien, está bien. No, como dice, parece que hay un público externo. Entonces, no, ¿cuál? La tasa implícita es la tasa que hace que los importes del flujo, la TIR, si les gusta llamarla La la tasa de TIR, sí, rentabilidad. sí. Ajá. Claro, sí, es esa. Lo que pasa es que para no anticipar esa noción, para no usar ese nombre, yo en realidad prefiero hablar de la tasa que esté implícita en el flujo. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Era Es eso, la era tasa eso. digamos, la tasa de rentabilidad que está en ese flujo. Dado ese flujo. Entonces, Perfecto, profe. uso la noción, porque si no le arruino el cuentito de la TIR después cuando hablan de los proyectos. Entonces, prefiero usar otra denominación para lo mismo, en definitiva. O sea que se vienen todos con la TIR. Sí. Así como en la diferencia de valores esa en los dos cálculos que hicimos, si le queremos llamar, es el valor actual neto en última instancia. Perfecto, profe. Muchas gracias. Pero prefiero no decirlo ahora hasta que no llegue el momento en que se plantea, o sea, se lo explicita en un contexto de proyecto. Por eso es que uso esas equivalentes. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Está? ¿Alguna otra cosa? Entonces, bueno, les cuento que las próximas clases va a estar el profesor Carnevale, así que yo voy a volver con ustedes a tener el gusto de verlos, o por lo menos de sentirlos, en la otra semana, es decir, cuando terminemos proyectos y el tema 3, que es el de evaluación de títulos y mercados financieros, que ese me encargo yo, digamos. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.